Bienvenidas y bienvenidos a la librería de Angels Fortune. Aquí, en vuestro podcast literario, hoy tenemos un autor que muchos de vosotros ya conocéis. Viene de Lucena. Nos ha regalado una novela maravillosa que tuvo un tremendo éxito en su momento. Seguramente la recordaréis, El asesino del cordón de seda. Y hoy está aquí para presentarnos una nueva obra, su nueva novela que nos va a dejar boquiabiertos. Javier Gómez Molero, bienvenido a la librería nuevamente. Hola, un placer hablar contigo. Y bueno, ya estábamos tardando en hacer esta entrevista que es una manera como otra de dar a conocer un poco también la novela que he escrito, la última, como bien dice. Sí, sí. Claro, exactamente. A eso venimos, porque solamente con el título ya dan ganas de leerla. Desmadre en la ermita, Javier. Esto promete. Bueno, el libro he dudado bastante a la hora de poner un título que se fuese como es lógico, cortito y llamativo, y al final me he inclinado por él, porque quizás sea el hecho, digamos, que marca un poquito la trayectoria de los personajes en la novela. Algo que, en fin, al final, no voy a desvelarlo, por supuesto, ocurre en la ermita de la ciudad en la que yo vivo, en Lucena, en Córdoba. Y bueno, sucede en los años 60, 1960, yo entonces era un crío, y digamos que el desenlace más o menos de la novela tiene lugar arriba, en la ermita, está a unos 6 kilómetros de lo que es la ciudad, y en presencia, digamos, de la patrona del pueblo. Ya no puedo desvelar más el porqué de lo de más en la ermita, ¿no? Pero sí, prometo que el que lea se va a divertir, es una novela que cuando me han preguntado, yo hasta ahora había hecho novela histórica, yo le llamo esta novela histérica, en vez de histórica, histérica, porque yo creo que mueve bastante a la risa, aunque al tener tantas páginas y contar con tantos recuerdos, es una miscelánea de muchas temáticas. Hay llanto, hay sonrisas, también hay reflexiones morales, hay una crítica también a la época que tocó vivir por entonces, y estoy seguro que el lector ya lleva casi un mes en la calle y vamos, el libro está teniendo un éxito arrollador, al menos aquí por la provincia de Córdoba, y no se va a aburrir, eso se lo garantizo. Bueno, de eso estamos seguros, porque es verdad, como tú dices, está teniendo un éxito tremendo porque la presentación que hiciste, no sé si llevas una o dos, pero en la presentación que hiciste la última, se agotaron los ejemplares, fue un éxito, como tú dices, arrollador y suma y sigue, ¿verdad? Sí, en principio las obras que yo he presentado hasta ahora han sido en un teatro que hay aquí en Lucena, en la localidad, y puede tener cabida casi para 400 personas, no sé si 350 o por ahí, y prácticamente se llenó. Y la venta de ejemplares pues fue tremenda también. ¿Sí? Y luego todas las librerías de la zona, pues igual. Es un libro que, ten en cuenta que, aunque está ambientado en Lucena, tiene también un valor general, se puede extrapolar a cualquier otro sitio. Yo lo comparo, pero por supuesto teniendo los pies en el suelo, yo Dios me libre de ser como ese autor, ¿no? Algo así como La conjura de los necios, es un libro que yo creo que la persona que lo lea no lo va a olvidar nunca, porque salen unos personajes muy estrafalarios, que yo no sé de dónde los he sacado, disparatados en su mayoría, pero bueno, luego hay una trama, como es lógico, un argumento, y ya te digo, y también pues recuerdos incluso tristes de una época que afortunadamente no va a volver. Estamos hablando del año 60 en una Andalucía profunda. Claro, en plena dictadura franquista, en un pequeño pueblo, claro, ahí las cosas eran muy diferentes de lo que son ahora. Pero hay una cosa que a mí me ha impactado bastante y es que he leído algunos comentarios de lectores, porque aunque el libro es muy reciente, ya he visto algunas reseñas y todos coinciden en lo que acabas de decir, que les transmite una ternura importante ese abanico de personajes que has creado para crear Desmadre en la ermita. Sí, yo soy de la opinión de que son personajes que al final van a enganchar al lector. Algunos son malévolos, pero una maldad, digamos, incluso muchas veces inocente, ¿no? Y luego está la ternura del niño, el niño que sale en la portada, que es el hilo conductor de la obra, que se llama Saturnino, Saturnino. y que, bueno, se mete en unos, voy a decir en andaluz, en unos fregados que son inesperados para el lector, ¿no? Entonces, al final uno, al menos, acaba encariñándose con ellos. Yo es un libro que he tardado en hacer, y no exagero cuando lo digo, 20 años. Yo sigo Madre escribiendo y he mía. estado, y mientras tenga salud lo intentaré seguir haciendo. Y ese es un libro que yo tenía desde hace 20 años empezado, y cada X tiempo le daba un repaso, una capa de pintura, iba creando más personajes. Es un libro que ha crecido con mi hijo, es un hijo más. Y esa sensación que el autor experimenta una vez
que saca un libro a la luz, que yo imagino que es como una mujer cuando da a luz, que se queda por fin tranquila y parece que ya deja de sufrir. A mí eso me pasaba siempre con la novela histórica, pero esta novela, la sensación que me da es como la del nido vacío. He perdido a mis Ah, claro. personajillos, a mi hijo, a mis muñecos. Yo los he manejado a mi antojo, en la mesa con mi hijo he hablado de ellos, le hemos atribuido aventuras que yo a lo mejor por mí solo no hubiera caído, y hay un libro como uno más de un personaje. Y ahora me he notado aburrido, porque en esa época, cuando yo quería reírme un rato, me iba a mi libro, que estaba todavía en jerga, y le añadía puntitos de cosas que me iban pasando a diario. O sea, por eso digo que es un libro que nunca, podía no haberlo acabado en mi vida, y sería un libro de Claro, miles y miles de páginas, claro. podría Sí. haber continuado por los siglos de los siglos. Siempre, 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 sí. Pero Lo que Javier, pasa es que entonces, adrede, sí, perdón sí, un dime, momento, dime. adrede lo he centrado en un año concreto, que es el año Sí, 1960. 60. Ni siquiera el 61, ¿eh? Me he informado bastante bien de cosas que yo dudaba, con gente mayor que yo. Había periódicos en la época también, yo veía por los anuncios, que es lo que no había, por ejemplo, en esa época frigoríficos, no había televisión, hablo en Lucena siempre, y entonces todo eso da mucho juego, claro. Y Y tanto, es lo y que he tanto. pretendido, también narrar un ambiente, una forma de vida de una época concreta. Da mucho juego, como tú dices, y además a los más jóvenes también les dará una información que resultará sorprendente, porque claro, no tener un electrodoméstico tan básico hoy en día, pues a muchos jóvenes Sí, les debe de chocar. sí, de hecho, en la presentación pues, algunos vi caras de sorpresa y les dije cómo se enfriaba la comida. Había pozos en la mitad de las casas, había los que tenían patio un pozo, y en el pozo con una cuba, una carrucha, que es como una cuerda que se baja, se metía durante la noche entera a lo mejor los melones o una caja de cerveza o algo dentro del agua fría del pozo. Claro. Eso, o iba a sitios donde vendían como barras gigantescas de hielo, luego las picaba en tu casa y lo mezclaba. Y la tele, pues la radio es la que hacía de... Y bueno, también el libro tiene un aspecto musical muy interesante, porque yo me criaba de niño entre música. Mi madre cantaba de maravilla y yo cuando era crío me gustaba sentarme a su lado mientras ella cosía o hacía alguna actividad doméstica, por oírla cantar nada más. Y todas esas canciones, primero la presentación fue con ese tipo de música, y en el libro este concreto sale muchísimo la música. La música es consustancial también al ser humano. Y yo les contaba a ese público que algunas canciones que mi madre cantaba, porque se supone que eran muy picantes, estaban prohibidas por la censura de la iglesia y por la Claro, censura franquista. Y claro. algo que les contaba también, había en el pueblo una única piscina pública y había horario de hombres y horario de mujeres. O sea, y No como sé. ese, y no hablemos de la homosexualidad, estaba Uy, perseguida eso ya era un con pena de secreto. cárcel. Yo he Claro, llegado a claro, ver claro. a personas y han acabado en prisión. Era triste, era sangrante todo eso. Sí, sí, Sí. era una época muy dura y que bueno, está muy bien recordarla, incluso muy bien recordarla en una obra como la tuya, que no dejas de lado tampoco el humor, aunque cuentes cosas tan duras como las que nos estás diciendo en este momento. Ay, Liz, no te he oído apenas, hija, me disculpa, no te he oído, no te he Sí. oído. No, que mira, te repito, que estaba diciendo que está muy bien recordar ciertas anécdotas, ciertas historias, ciertas realidades que seguramente muchos no han conocido y otros pues han querido olvidar o han olvidado, y está bien hacerlo como lo haces tú en esta novela, que lo explicas abiertamente cómo era, cómo fue, pero también no dejas tampoco de lado esa parte más alegre, más humorística, en un tono un poco que lo templa, ¿no? Por decirlo así. Sí, está todo desde, digamos que toda la crítica que hay a una época es desde el punto de vista humorístico. El Ujú. humor es algo consustancial al ser humano. Los animales que yo sepa no ríen. Bueno, dicen que ríen las hienas, ¿no? Pero vaya sonrisa que tiene una hiena, ¿no? Sí, claro. Y al mismo tiempo la sonrisa o la risa, el humor, ha sido también un arma de tipo político, un arma de censurar, más que de censurar, de poner freno a los abusos de los dictadores, y a través del humor, desde la cultura griega, pasando por la romana, pasando por autores como Charlotte, por películas como La vida de Brian, en fin, es interminable. A través de eso, y el humor, digamos, es una forma muy sutil de criticarla. De hecho, en esa Claro, época, la época franquista, había una revista que se llamaba La Codorniz, que fue mítica, una revista que estaba un día sí y otro también cerrada por la censura. Y era porque, aunque era una revista de humor, por debajo lo que latía era una crítica soterrada a las barbaridades del franquismo, de sus ministros, de su... Y claro, lo hacían de tal forma que no se daban cuenta. Cuando se daban cuenta, cerraban
y le metían una multa enorme a los autores de la Codorniz, ¿no? Claro, en Fue un poco aquella el época precedente de... había que aprender a ser sutil. Entonces, Sí, y muy inteligente, muy claro, inteligente. claro. De hecho, perdona Liz, esa revista creo que llevaba un subtítulo que era la revista más audaz para el lector más inteligente. Exacto. Sí, Porque sí, sí. tenías que leer Había que siempre ser entre inteligente líneas. para captar todo. Sí, 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 claro Claro, que sí. leer, La leer, Codorniz. leer el Tú eres muy contenido de joven, verdad. pero busca algo y verás, era una auténtica joya. Y La los mejores codorniz. literatos de la época colaboraban ahí, ¿sabes? Sí. Estupendo. Bueno, pues mira, toda esta información, algunos que la conozcan, pues bueno, les entrará la nostalgia, pero bueno, otros como yo que no conocemos y que tampoco soy de Lucena, pues bueno, a mí me parece una información fantástica. Ya lo buscaré, no te preocupes que ya me informaré porque a mí todas esas cosas me gustan y además eso de leer entre líneas, claro, lo que tú dices, tenías que ser muy vivo para ver lo que te estaban contando de verdad. Pero bueno, una cosa que has dicho que me ha interesado bastante es el tema de cómo has creado esta segunda novela. Tú mismo has dicho que has sido como un hijo, que ha crecido con tus propios hijos y que podrías haber seguido escribiéndola. Y yo no sé si es concreto este hecho a esta novela o también te pasó con El asesino del cordón o simplemente ha sido esta novela porque es Mm, como más íntima. sí, esta novela soy yo. O sea, pues la gente Claro, aquí me conoce bastante. Es un pueblo de 40.000 habitantes, no es tampoco una aldea, que conste. sí, Pero yo, sí, por circunstancias de mi vida, he sido profesor de instituto, han pasado por mis manos miles de alumnos y, bueno, digamos que me conoce todo el mundo, ¿no? Y cuando leen la novela, están viéndome a mí. O sea, que es una parte como si hubiera entregado un par de dedos de mi vida y los he claro, perdido, ¿no? Pero bueno, claro, sé que están en claro. manos de mis lectores, ¿no? Lectores a Sí, los que sí, por sí, sí. mucho y la mayoría son muy conocidos míos. Yo raro es el día que no me llaman para firmar libros aquí, pero lo firmo a lo mejor en los bares. Saben que yo a mediodía salgo a tomarme una cerveza y saben por dónde ando. Entonces es muy normal, de aquí a un par de horas o tres, que me pillen ahí en un bar mítico de aquí que se llama Barriles, saben que estoy allí y yo ahí firmo Sí, libros tomándome una cerveza con ellos, ¿no? Y el libro este nace de unos recuerdos. Cuando yo era niño, y más que de unos recuerdos, nace de un chispazo. Y el chispazo te va a reír, pero es cierto, ¿eh? Por eso cuando se dice que la realidad supera la ficción, eso es sí. verdad. Y te cuento, es muy breve lo que te voy a contar. Yo era un niño, estaba estudiando en los maristas. Pues tendría 8 o 9 años. Y había un chaval mayor que yo, un chico mayor que yo, que al mayor y más fuerte físicamente, era un gigantón. Y cuando terminaban las clases, algunos días, no todos, nos llevaba a varios chiquillos, éramos más jovencillos que él, a su casa y nos invitaba ya a merendar la mamá lo quería con locura a su hijo único, y ese niño tenía una manía y nos llevaba para que observáramos esa manía que él tenía, y era que en el rellano de la escalera su mamá le ponía un altar de quita y pon y él decía misa, pero misa con 11 o 12 años, todo de humor, de broma, y esa ha sido Claro, la chispa del libro, ese es el nacimiento del libro, fíjate. esa es la semilla. La semilla, sí. Qué Eso prendió el fantástico. fuego y luego lo que hice fue llevarme a esos dos niños a una misma calle, los coloqué allí, les metí familias totalmente distintas, una Sí, ordenada, culta y tal, y la otra un poco más desordenada, donde entraban personajes que son increíbles, lo que yo veía allí de niño, ¿no? Nadie se lo puede imaginar, ¿no? Y al margen de eso lo que yo me inventaba. Bueno, claro, el la problema cuál parte es, que de aquí nos ficción. conocemos, el problema es que Sí, aquí nos claro. conocemos todos y más de uno ya me ha dicho, oye, tal, digo, yo siempre lo niego todo. No, 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 eso no es verdad. No Ese no es, existe, no, no existe. no, no, Pero, no, no, nadie. pero Uh Javier, -huh. me imagino que así como ya hay muchas personas que han hecho un comentario, una reseña, todo tu entorno, porque no dejáis de ser conocidos, amigos, Sí, 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 no hay problema. ¿qué te comentan? ¿Cuáles son los comentarios o las, lo que te ha hecho Sí, más gracia bueno, de tus conocidos? hay de todo. Hay quien ve la novela, ya la han leído entera algunos. Me da mucho Sí, coraje que lean tan rápido, claro, porque lo que yo con lo que hago en cuesta 20 escribir. años no está bien que ellos lo lean en una semana y algunos en 3 días, ¿eh? Eso también es la mejor publicidad del libro, Pero que la gente exacto, hasta lo ahora no mejor se que te aburre. puede pasar es que se lo lean así, de un Sí, plumazo. sí, pero yo creo, a mí me dicen de todo, desde que se lo han pasado a bomba leyendo hasta que han descubierto esas críticas que yo esperaba que nadie se diera cuenta, hasta que hay alguien que ellos conocen y sabe quién es,
claro. Y hasta que hay alguno que me ha dicho cuándo voy a hacer una del año 70. Digo, mira, otros Ah, 20 años no creo que dé para tanto, ¿sabes? No creo que llegue. es fantástico, Y fantástico. antes no te he contestado lo de la novela histórica, me disculpa, se me Sí, pasó. sí, La sí. novela histórica no hay nada personal. Vale. Estudiar mucho, leer sobre la época, bien sea época de la Roma antigua o del Renacimiento en mi caso, el último libro, y bueno, una vez que has leído, inventarte una trama, un argumento y para adelante, ¿no? Sí, esto es lo que Y hiciste este con siempre. El asesino del cordón de seda, que bueno, que nos Exactamente, sitúas en esta exactamente. Roma renacentista y que efectivamente lo que Sí, tú sí. dices es ya más una novela Claro, histórica sí. propiamente Pero dicha. aquí, esto para mí ha sido una gran ventaja porque yo conozco muy bien mi pueblo Claro. y yo tengo recuerdos del año 60 y yo sé lo que había en cada sitio y aún así a lo mejor hay algún anacronismo, se me ha pasado, claro, pero en Sí. principio he preguntado a mucha gente desde cómo vestían las niñas de la Purísima, cómo era el uniforme, porque uno de mis personajes se enamora de uno, de una chica, hasta cómo era la máquina de coser en las casas, hasta qué tipo de cocina tenían, todo lo que imaginable. Sí, sí, o Entonces, sea que está. para la gente joven ha sido un auténtico descubrimiento también. Claro, eso es Eso es lo lo que que yo me parece, que la gente joven va a sí, descubrir sí, sí. cosas que para ellos serían impensables. Y no deja de ser también una novela histórica, quieras que no, es otro estilo, Claro, claro que sí, claro que hay sí. una documentación detrás. Sí, sí, sí. Y luego otra cosa, Liz, te cuento. El libro es verdad que está ambientado en Lucena, pero el libro Sí, sale de Lucena. Mis personajes yo los traslado también. Hay un capítulo que es un pueblo de mar, y Lucena no tiene mar, es de Córdoba al interior. Y claro. es un pueblo que todo el mundo se huele dónde es, pero que yo no diré No, nunca cuál es, ¿no? no lo Porque allí especificas. ocurre, aquí ocurre una tragedia. Y luego me llevo a otro personaje que me interesa, o lo traigo, mejor dicho, de Extremadura. A otro me lo traigo de Sevilla. Son personajes que a lo mejor a mí no me interesa por su comportamiento que nadie lo Ya, identifique con gente de Lucena, ¿no? Pero claro, son claro. personajes importantes también de la novela. Y muchas veces son de leyendas que yo he oído, de cosas, de alguien, y los personajes más insólitos que te puedas imaginar, ¿eh? Si tú lees la novela, pero te invito a ello, no te vas a creer que esos personajes, la mayoría de ellos, existieron. Porque es que su comportamiento es increíble, pero es que yo sé que es verdad. ¿Mm? O sea que Sí, tenemos divertimento y aprendizaje garantizado, sí. asegurados, ¿eh? Sobre Ya todo te desde digo. que sale un personaje cuyo nombre ya es una declaración de intenciones, al que yo le he puesto Barriguita Verde. Barriguita Barriguita verde. Verde es un anticuario que se dedica a abusar de todo el mundo, a engañar a todo el mundo y a robar lo que puede, ¿no? Pero al final cae simpático. A mí algunos cuando han terminado dicen, pero si es el tío más cachondo que has podido haber Claro, inventado, ¿no? Y le claro. pongo Barriguita Verde porque es gordo, una barriga gorda y lleva siempre un fajín verde, va con su bastón. Son los personajes curiosísimos. Principal es que ve la vida desde un orinal. Él está siempre sentado en su orinal y allí en su casa recibe a la gente en su orinal, fumándose su puro o cogiendo otro que está acariciando siempre a un cochinillo que es alcohólico y tiene que estar suministrándole vino al cochinillo a Ay, través de, ay, 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 de ay. una goma enganchada a un tonel de vino, ¿no? Son personajes que, aunque la gente no los crea, yo he visto algo parecido a todo eso. O sea, que lo que Supuestos no son decíamos, reales. que la ficción, no, perdón, que la realidad a veces puede superar a la Sí, ficción. sí, sí. Lo que pasa es que yo nunca contaré La realidad exactamente real. el origen. Yo diré siempre que lo he inventado yo y bueno, lo he inventado yo, claro. Claro, claro. Pero Pero bueno, siempre hay entiéndeme que una todo está semillita de basado, real. todo está Exacto. basado en pequeñas. Hay un personaje que está, ya lo verás como también, con un dedo menos, no tiene un dedo, pero tiene la costumbre de llevar ese dedo metido en un cofre a dos manos, siempre un cofre de cristal encima de un cojín y lleva su dedo ahí siempre. O ¿Eso ha sea que, existido o no? Yo no sé, yo lo que sí sé es que una persona que me contó una historia maravillosa del libro, que luego yo he usado para el libro, después de conocerla más de 20 años, nunca reparé en que le faltaba un dedo. Y eso me ah, dio pie para lo otro. Quiero decirte que hay chispas que van encendiendo y van sí. creando personajes, sin yo pretenderlo. ¿Eh? Y la mecha se hace cada vez más larga. Pues Hombre, sí, hay otro personaje que se llama El Muerto, por aquello que se dedica a los entierros, es su vida. sí. Y este personaje eran 4 líneas, al final ha acabado 4 capítulos siendo el protagonista. Imagínate. Los personajes cobran vida ellos solos también, ¿sabes? Sí. Se van transformando, ¿no? Y sí, sí, ese personaje le he pedido permiso a alguien para contar cosas que le pasaron a ese alguien. Y dice, tú Ah, cuenta, no hay problema. Quiero decirte que esto es todo un batiburrillo donde ha salido al final algo, para mi gusto, único, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? claro, Pero claro, único, claro. vamos.
No es Bueno, posible repetir este libro, ni por mí tampoco, ¿eh? no, claro, claro, porque es muy, como decíamos, muy personal, vivencias tanto tuyas como de gente que te rodea, información de aquellos años, del año 60 concretamente. Bueno, Sí, 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 ya sí, te sí. digo, está garantizado de todo con este libro. Yo no sé, Javier, si tenéis prevista hacer alguna otra presentación o ya habéis acabado con las presentaciones de... Bueno, teníamos una en Málaga, vamos a ver si es posible. Y yo a lo mejor puedo tener alguna en Fuengirola también, sí. De Es acuerdo, posible que hagamos alguna, ¿sabes? de Lo que acuerdo, o pasa es sea, que yo también he llegado a una conclusión. Lo que más fuerza tiene yo creo que es el boca a boca, ¿eh? sí, sí, por Aquí en supuesto. Lucena es que se agotan los libros cada 5 o 6 días, ¿sabes? Y anoche me encontré a un señor que no me conoce de nada y me lo dice, dice, oye, me han hablado de un libro y tal, tú no escribías historias de Roma y de cosas de... Digo, bueno, yo escribo lo que me eches, ¿no? Y la gente está muy ilusionada porque se ven reflejados en el libro. Claro, es que para la gente Y de es- allí tiene que ser, vamos, sí, algo sí, sí, sí. fantástico de poder Incluso, ver. incluso hay algunos que salen con su nombre porque, digamos, hacen buenas acciones. Entonces, al Ah, ser personajes eso buenos, yo les se pedí puede permiso decir. para que saliera yo encantado de salir. Claro, Entonces, hombre, hubo obvio. gente que vino de lejos, de muy lejos a la presentación y han comprado el libro solo porque sabían que ellos van a salir del libro. Ah, claro, Si no, claro, si claro. no, no. Por eso te digo que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay Y de algunos todo. se me quejan, ¿y a mí por qué no me has sacado del libro? Digo, coño, a todo el mundo no puedo sacarlo, esto no es una novela con su argumento, con su trama, sus subtramas, sus personajes, su desarrollo, su nudo, Y su desenlace. y su planteamiento, ¿no? Es una novela como otra cualquiera. Pues Javier, me parece que te va a tocar hacer otra de los años 70 e introducir a todos estos que ya se te están quejando porque no salen en tu novela. Sí, bueno, eso como dicen los franceses, on verra, ya se verá, ¿no? Ahora tengo On verra proyectos, bien. sí, se verá, tengo proyectos de retomar porque tengo bastante material de la Roma antigua, que el mundo, yo soy especialista en el mundo clásico, digamos, ¿no? Estudié latín y griego, y tengo una novela, pero la estoy montando para que sea solo de humor, ¿no? Ah, También estoy buscando personajes hilarantes y algo así como la otra Roma, no fue junto a Julio César y Pompeyo y tal, existieron personajes de la calle, desde un vendedor de aceitunas hasta otro que tenía una empresa, fíjate, empresa de caracoles, una granja de caracoles puso el tío, ¿no? Y fíjate, esos son personajes que yo tengo en mi cabeza y los estoy moldeando también, lo ¿sabes? estás bordeando. Y Bueno, quiero pues que la gente aprenda también historia antigua a través del humor. claro, y de esta manera todo se queda mucho más. Cuando nos hace gracia, cuando nos interesa, cuando nos motiva, es lo mejor que se puede hacer para Sí, estudiar la historia. Bueno, Javier, a mí me gustaría estoy que nos dijeras alguna red social con la que tú te muevas por si hay algún lector que te quiera hacer alguna pregunta o por si incluso alguien quiere asistir a esas posibles presentaciones que van a tener lugar probablemente en Sí. Málaga y en Fuengirola. ¿Qué te mueves en Bueno, Facebook? yo soy poco hábil, tengo ya una edad y lo reconozco, por supuesto. Pero yo tengo Facebook, como es normal, porque también tengo mis hijos que un poco me manejan el tema. Estoy metido en Instagram también y luego estoy metido en, ¿cómo se llama? Bueno, tengo mi WhatsApp y ese tipo de Sí. cuestiones, ¿eh? De acuerdo. Entonces, Y siempre a como mí no me Javier Gómez importa. Molero, ¿no? Te tienen que Sí, Javier buscar. Gómez Molero me buscan y tengo un correo electrónico como es normal y vamos, yo estoy dispuesto a atender a cualquier persona que me pregunte. De hecho, mira, hay un chico que está delicado, está enfermo y me ha llamado, se ha terminado el libro y hoy no puedo, pero mañana me voy a tomar una cerveza en vez de un bar a su casa y vamos a comentar el libro. Que Y es de para mí Lucena no este hay chico. nada más satisfactorio que eso. Sí, Claro, porque además el tío es de Lucena y está deseando que yo le cuente quién es cada personaje. claro, Ya claro. digo, está Ahora le has atravesando. puesto de la intriga. Sí, está el hombre atravesando una mala época de salud y no pudo ir tampoco a la presentación. Ah, Y yo voy bueno, encantado y para mí lo que es una gozada estar allí con él claro. un rato, tomando los dos un par de cervezas y discutir sobre el libro. Y le explicarás quién es Igual este y quién es el animo otro. a cualquier lector que quiera, ya sabe dónde me tiene, Javier Gómez Molero. Mi correo es Javier Bruselas, lo voy a decir, no me importa, Javier Bruselas, Sí, hotmail.com. Lo de Bruselas es que viví 9 años en Bruselas. De sí. ahí que me ponga Javier Bruselas, hotmail.com. Luego Facebook, como todo el mundo, Y Instagram. y esto, bueno, y WhatsApp y demás, ¿no? Y yo encantado de atender a todo el mundo, encantado. Pues ya lo sabéis los que nos estáis escuchando. Javier es una persona súper cercana. Os aclarará todas las dudas o todas las pequeñas cositas que os han quedado ahí
en el subconsciente pensando quién podría ser, quién no podría ser, será verdad, no será verdad. Ya sabéis que él está dispuesto a aclarároslo. Y también, si en algún momento consigues hacer otra presentación, seguro que en redes sociales lo anunciaréis con un poquito de Sí, tiempo. Liz, te voy a aportar algo también. Mira, Dime. hay por muchos sitios, tú lo sabes, club de lectura. Sí. Y por ejemplo, aquí en Lucena hay un club de lectura, puede tener 40 o 50. Y todos, vamos, este es el segundo libro mío que están leyendo, lo leen en verano, ahora en verano, y yo después tengo un encuentro literario con ellos. Y es más bonito una vez que la gente ha leído el libro, yo siempre lo prefiero, ¿no? Obviamente. Y entonces cualquier grupo que se una, que se junte, que ponga el libro de lectura, el mío, vamos, este libro en concreto, y luego me llame, yo voy encantado donde me lo digan y comentamos el libro. O sea, siempre que haya un número adecuado de personas, hombre, no voy a ir por una persona a hacerme 500 kilómetros, ¿no? Pero que yo estoy libre, estoy jubilado y no tengo ningún problema. Claro, o sea, que ya sabes, incluso si podéis crear un grupo de lectura en vuestra ciudad y hacer un pequeño grupo para poder comentar la novela, pues bueno, Javier se desplaza, o sea que más facilidades imposible. Sí, sí, encantado. Encantado. Javier, pues ha sido un verdadero placer ver que te está yendo tan bien. Yo ya lo sabía, ya tenía noticia de que la presentación había sido fantástica, de que el libro se está vendiendo súper bien. Y claro, no me extraña porque dejas a mucha gente con buen sabor de boca y sobre todo con mucha intriga y con mucho secreto por resolver. Entonces, claro, eso llama mucho. Y eso es lo que tú dices, va del boca a boca o del boca a oreja. Y al final, pues es lo que pasa, que el Hombre, libro... luego, yo te digo eso, pero también es muy interesante entrevistas en radio. He tenido una en la SER, a nivel andaluz, y bueno, también son interesantes, ¿no? Entonces, yo lo intento, o sea, yo por mí no queda porque escribo a todas las emisoras de radio y estoy dispuesto a mandarle un ejemplar, yo se lo regalo y tal, porque sé que también trasciende mucho la radio hoy en día, ¿eh? Claro, Incluso obviamente. hay un programa andaluz también de literatura, también estoy intentando meter allí cabeza también, ¿sabes? Estupendo, pues sí, cualquier promoción es Y bueno, cuando estupenda. has dicho que yo dejo la intriga abierta, sí, te decía que cuando has dicho tú que dejo muchas cosas de intriga y sin resolver, la mayor intriga es qué es eso del desmadre. ¿Y qué puede pasar en una ermita con una virgen de por medio, con los santos? ¿Qué puede ocurrir allí? Esa es la mayor intriga que tiene la novela. Exacto, ¿cómo puede ser que en una ermita se arme un desmadre o se arme un jaleo? Eso ya, bueno, lo descubriremos, ¿no? Si leemos el libro. Pues yo estoy seguro que sí, que lo vaya a descubrir y bueno, iba a adelantar algo, pero no. Os va a sorprender muchísimo. No nos digas más cosas, no nos digas más cosas, porque ya tenemos mucha información, ¿eh? Nos has hablado de muchos personajes muy interesantes. Sí. Y luego hay otra cosa, también en plan sutil, y es la defensa que hago de la cultura, de la literatura y de los libros. Hay personajes que consiguen ciertas cosas dentro de la novela gracias a esa cultura que han adquirido de los libros. Fantástico. Entonces también hay un guiño, digamos, a la cultura con mayúsculas, ¿eh? Lo hay. Bueno, pues vamos como digo yo, a la novela no le falta un perejil. No le falta un perejil, sal y perejil. Y bueno, vamos a adentrarnos en este personaje que es el que realmente destaca en la novela al principio, que es este niño Saturnino, pero luego que nos va a llevar a todos otros muchos personajes que, como él mismo dice, a lo mejor iban a ser una pincelada y se han convertido en un peso importante en la novela. Así que yo creo que, bueno, la vamos a disfrutar mucho, Javier. Y yo, por mi parte, agradecerte que estés aquí, que siempre seas tan cercano, que estés tan dispuesto para todos tus lectores y que sigas escribiendo. Vale, pues Liz, yo te agradezco a ti la entrevista. Espero que si vas a la playa, que es lo típico en verano, te lleves este libro. Yo pienso en Fuengirola, tengo en Fuengirola, cerca de Marbella. Voy a ver muchos lectores con ese libro, estoy seguro. Seguro porque sí. La mayoría de la gente de Córdoba veranea en Fuengirola. Y es un libro para leérselo al borde del mar. Ah, pues mira, eso me gusta mucho. Porque ahí puedes reírte o en grito y nadie se va a extrañar de que te rías, no te va a llamar la atención. Vale, pues mira, yo tengo la playa muy cerquita. Vale, ya lo sé que tú tienes el mar. Ah, amiga, he confundido. Vale, pues un saludo y un beso. Y gracias. Pues nada, Javier, me alegro mucho que sigas con este éxito, que puedas hacer más presentaciones y bueno, a todos vosotros, ya sabéis, os espera en la librería de Angels Fortune.
el nuevo libro de Javier Molero. Los que habéis leído ya El asesino del cordón de seda os vais a encontrar algo completamente diferente, pero de la misma cabeza y de la misma pluma. Así que no os lo penséis. Adquiridlo, como él dice, para leerlo este verano, y os deseo que tengáis todos una feliz lectura y nos vemos en el siguiente podcast.